Estoy contento porque hacía varios días que no tenía este privilegio de hablar de la palabra de Dios con ustedes de manera directa. Digo de manera directa porque de manera indirecta, los que me siguen en mi canal de YouTube pueden disfrutar junto conmigo de ese momento de adoración. Pero a pesar de que, aparte de que yo tengo ese programa, me hace falta estar aquí con ustedes y presentarles la palabra de Dios face to face, cara a cara. Aunque le voy a decir la realidad, a veces se siente mejor estar solo y que me vean por el teléfono, porque en verdad uno se pone medio nervioso cuando uno está frente a tantas personas hermosas como ustedes. Sí, esto va para ti también. Pero de verdad que es un privilegio. Hermanos queridos, como pueden ver en la pantalla, hoy tenemos un tema interesante, muy interesante para mí por la razón de que no hace mucho tiempo yo aprendí a perfección este tema. Tengo para contarle que yo podría decir que nací en la iglesia adventista y muy pocas veces he escuchado hablar de este tema en un púlpito adventista. Quizá esa es la razón por la cual yo no tenía tanto conocimiento. Y no significa de que yo estaba equivocado, sino es que cada día uno va creciendo en conocimiento, ¿verdad? No es lo mismo cuando uno está en la escuela, que uno le enseñan a sumar y a restar, a que cuando uno está en la universidad que le enseñan álgebra, trigonometría, que es relacionado, pero un poco más avanzado. No significa que lo que me enseñaron en la primaria de suma y resta estaba equivocado. No, sino es que uno va avanzando cada día y va creciendo en conocimiento. Y esto me pasó a mí. Le agradezco a Dios porque avancé un poquito más en conocimiento, porque ya estoy consciente de este tema y por tal razón quise compartirlo con ustedes. Me imagino quizás haya alguien que tenga este tema claro, pero estoy seguro que por lo menos una gente necesita escuchar este tema y aprenderlo. Así que creo que es de suma importancia para cada uno de nosotros de que aprendamos este tema que va muy de la mano con lo que es el mensaje adventista. Y creo que todos los que estamos aquí somos adventistas, ¿verdad? O queremos serlo. Así que quiero invitarte ahí donde tú estás para que inclinemos el rostro y hablemos con Dios. Padre amado, te damos las gracias nueva vez porque tú nos das este privilegio de abrir tu palabra. En ese momento te pedimos, oh Dios, que tu Espíritu nos dirija, nos guíe en el transcurso de este estudio, nos ayude a comprender tu palabra y a ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos inmediatamente. Quiero que todos tengan sus Biblias en las manos porque vamos a buscar algunos textos para poder tener la noción clara de este tema, el cual lo hemos titulado Primera, Segunda y Tercera Resurrección. Desde hace un tiempo yo conocía de la primera y la segunda resurrección generales. Ya yo sé que hay tres. ¿Cuántos sabían que habían tres resurrecciones? Uno por aquí, Yolquina sabía, el hermano Ezequiel, Sara. Los demás saben que hay dos, ¿verdad? Perfecto, hay tres resurrecciones. Y eso es lo que lo vamos a confirmar bajo la inspiración divina, bajo la palabra de Dios. Libro de San Juan, capítulo 5, donde fue nuestra lectura bíblica, los versos 28 y 29. Allí el Señor Jesús lo están cuestionando porque están sorprendidos en la forma que Él está hablando, con la autoridad que Él está hablando y con la autoridad que Él está implementando el mensaje. Y lo cuestionaron. Y dice el verso 28, no os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Quiénes oirán la voz de Dios? Dice allí todos los que están en los sepulcros. Y todos son todos, ¿verdad? Ahora bien,
Sigue diciendo el texto, el 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a ¿qué cosa? Resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo serán a resurrección de condenación o resurrección de muerte. Aquí el Señor Jesús está presentando las dos resurrecciones generales que habla la Biblia de manera general, valga la redundancia. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Que Jesús no está entrando en suficientes detalles. Él está mencionando, señores, habrá dos resurrecciones, una de los justos y otra de los injustos. Y punto, ya quédense con eso allí. No voy a abundar mucho para no confundirle la mente. Pero él está haciendo mención de esto, de que hay dos resurrecciones, una de justos y otra de injustos. Una resurrección, ¿verdad? Dice, de vida y otra de condenación. Ahora bien, si nos quedamos allí con ese texto, ok, hay dos resurrecciones y nos quedamos con eso, nos quedaremos con ciertas dudas. Pero ¿cuándo será la resurrección de vida o de lo justo? ¿Y cuándo será la resurrección de condenación? Qué bueno es cuando nosotros estudiamos un texto, comparar un texto con otro, allí podemos comprender realmente el tema. Y esa es la forma correcta de nosotros estudiar un tema. No podemos concentrarnos únicamente en un texto, en un capítulo, inclusive en un libro. Es bueno buscar, indagar desde Génesis y Apocalipsis y hacer comparaciones texto con texto para estar conscientes del tema. Así que como ya Jesús mencionó las dos resurrecciones, vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4. Vayamos allá rápidamente. Que allí el apóstol Pablo nos habla un poquito más de esto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, los versos 15 hasta el 17 nos dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pablo tenía la esperanza de que él iba a estar vivo cuando el Señor viniera. Y no solamente Pablo, los cristianos de esa edad, de ese tiempo, tenían ese anhelo, ese deseo de ver la segunda venida de Jesús. Por eso es que Pablo dice, nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí Pablo está haciendo mención de la primera resurrección, la resurrección de vida o la resurrección de los justos. ¿Cuándo sucederá esto? Dice el verso 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pablo aclara perfectamente esto. ¿Cuándo será la resurrección de los justos o la resurrección de vida? ¿Cuándo será? Cuando Cristo venga por segunda vez, y sabemos que en su segunda venida, porque Él no va a descender a la tierra, Él no va a pisar a la tierra como lo hizo en su primera venida, que estuvo en la tierra, vino como un hombre, ¿verdad?, a compartir con nosotros y a salvarnos. En la segunda venida Jesús no pisa la tierra, se queda en el aire, ¿verdad? En la segunda venida, porque viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no viene en la misma cualidad que vino la primera venida. Por tal razón, sabemos que Pablo se refiere aquí a la segunda venida de Jesús. Y cuando Cristo Jesús venga, que esté en el aire, entonces dice Pablo, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Estamos claros ahí? Sabemos ya que la primera resurrección
es cuando Cristo venga en las nubes y esté en el aire ahí. Cuando Él llame a los muertos justos de la tumba. Ahí es la primera resurrección. Bien, ahora vamos al libro de Apocalipsis, que allí nos da más detalles sobre este tema. Libro de Apocalipsis, el capítulo 20, nos da un poquito más de detalle. Apocalipsis 20, los versos 4 y 5. Me gusta escuchar realmente las hojas de la Biblia. Dice el texto: vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿A quién se refiere aquí el apóstol Juan? ¿A cuáles fue el que él vio? A los justos, ¿verdad? A los justos que vivieron, que estuvieron muertos y vivieron, estaban en el cielo y se fueron con Cristo al cielo. ¿Y cómo lo sabemos? El texto lo dice: vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, esos fueron, lo que él vio aquí, los que resucitaron en su segunda venida. ¿Estamos bien ahí? Los que resucitaron en su segunda venida es lo que el apóstol Juan está viendo aquí. Entonces, pero los otros muertos, ¿cuáles son los otros muertos? La otra resurrección que Jesús mencionó, la resurrección de condenación. Dice aquí, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y estamos claros hasta ahí. Ya, ¿cuándo son las dos resurrecciones? Pablo dice que la primera es cuando Cristo venga, que esté en las nubes de los cielos, ¿verdad? Que llame a los justos. Esa es la primera resurrección. Y aquí el apóstol Juan dice que los otros muertos, o sea, los injustos, los impíos, no volvieron a vivir ¿hasta cuándo? Hasta que se cumplieron ¿cuánto? 1000 años. O sea que entre una y otra hay un intervalo de tiempo de 1000 años. Creo que hasta ahí todos estamos claros, ¿verdad? O sea que no hay duda de las dos resurrecciones que Jesús mencionó en el libro de San Juan. Pablo y Juan se encargan ahora de aclarar un poquito más de ello. Una es cuando Cristo venga en su segunda venida y otra es después de los 1000 años. Y si nosotros acabamos de leer el versículo 5, vamos a encontrar un fallito allí en algunas versiones. No sé si ustedes lo han podido notar. El versículo 5, ¿qué dice el final? ¿Cuál? Lea el texto, hermano. El versículo 5, léalo. Ahí hay cierta confusión, ¿verdad? Porque según Pablo, la primera resurrección es cuando Cristo venga, la de los justos. Y según Juan, la segunda resurrección es la de los impíos después de 1000 años. Pero el texto dice, esta es la primera resurrección. Entonces hay cierta confusión aquí, ¿verdad? Déjenme decirle que hay algunas versiones que se asemejan un poquito más al original y otras que se alejan un poquito más al original. Y esto por eso es bueno que nosotros, cuando estamos estudiando un tema a profundidad, pues no nos conformemos con una sola versión, sino que busquemos otros textos, ¿verdad?, que nos ayuden a comprender el mensaje. Por ejemplo, hay dos versiones que yo investigué que aclaran este texto, que son las que se asemejan más al original. Una de ellas es la Nueva Versión Internacional. Si tienen la oportunidad de buscarlo, lo pueden hacer. Y la otra es la Biblia textual. Y yo lo voy a leer
como dicen esas versiones aquí. Dice el verso 4 de Apocalipsis 20, y vi tronos, y se sentaron en ellos, y les fue concedido juzgar. Vi también las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por causa de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca en su frente y en su mano, y volvieron a vivir para reinar con él, con el Mesías, 1000 años. Y ahí mismo dice, esta es la primera resurrección. O sea que aquí está el texto claro de que cuál es la primera resurrección. No es la que está después de los 1000 años, es la que está antes de los 1000 años, cuando Cristo Jesús venga por segunda vez. Lo que pasa es que aquí el apóstol Juan se siente un poquito curioso, ¿verdad? Por saber lo que va a pasar con los demás, por eso que incluye en el verso 5, donde dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Estamos claros del texto, ¿verdad? La primera resurrección es de los justos cuando Cristo venga. La segunda es la de los impíos después de los 1000 años. Y otro aclarando del texto, aunque aquí en esta versión no lo tiene, pero hay versiones que el versículo 5 lo tienen entre paréntesis. Entre paréntesis. O sea que la parte donde dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, esa parte la tiene entre paréntesis. Y algo que está entre paréntesis es como un aclarando o una interrupción de un tema que se está tratando, ¿verdad? Entonces, después del paréntesis, dice, esta es la primera resurrección, refiriéndose a ¿cuál? Al versículo 4. ¿Estamos conscientes de eso? O sea, que esa frase, esta es la primera resurrección, no se refiere al versículo 5, sino al versículo 4. Bien, ahora bien, con esas dos resurrecciones creo que todos estamos claros, estamos conscientes. Y la pregunta es, ¿cuál es entonces la tercera resurrección que queremos hablar en esta hora? Para ello, tenemos que ir al capítulo 1 de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo 1. Sabemos entonces, la primera resurrección es la de los justos. La segunda resurrección es la de los impíos después de los 1000 años. La tercera resurrección, le voy a dar este dato, está compuesta de dos grupos. La tercera resurrección está compuesta de dos grupos. Un grupo de esa resurrección es aquellas personas que mataron a Jesús, que participaron en la muerte de Jesús, incluyendo ¿a quién? A Pilato, incluyendo ¿a quién? Los sumos sacerdotes, incluyendo ¿a quién? A todas esas personas que estaban gritando, crucifícale, crucifícale. Todas esas personas estarán incluidas ahí. Y según el espíritu de profecía, que más adelante lo vamos a analizar, los más acérrimos enemigos de Cristo tendrán que participar de esa resurrección, la tercera. Esa resurrección en el ámbito adventista se conoce como una resurrección especial. Una resurrección especial. Entonces, ese primer grupo está compuesto de la tercera resurrección, los que participaron en la muerte de Cristo. Y el otro grupo que participará de esa resurrección especial está compuesta por los adventistas del séptimo día. ¿Sabían ese dato? La tercera resurrección o la resurrección especial está compuesta tanto por las personas que participaron en la muerte de Cristo, los enemigos más fuertes de Cristo Jesús y los adventistas del séptimo día. La Biblia lo menciona y lo vamos a analizar en esta mañana. Entonces, Apocalipsis 1:7, ¿qué nos dice allí?
He aquí que viene con las nubes, ¿qué dice allí? Todo ojo le verá, y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. Ahí hay un problemita ahora. Dice, viene con las nubes. ¿Se refiere a qué venida? A su segunda venida. Cuando Cristo venga, ¿verdad? En las nubes de los cielos. Viene con las nubes y todo ojo le verá. Incluso los que los traspasaron. O sea, en otras palabras, los que lo mataron. Y aquí hay un problemita porque acabamos de estudiar que los impíos van a resucitar ¿cuándo? Después de los 1000 años. Pero aquí Apocalipsis 1:7 dice que los que lo mataron, que son impíos también, van a tener que ver a Jesús viniendo en las nubes, en su segunda venida. Esto significa que ellos, para poder ver a Jesús en su segunda venida, tienen que resucitar. Tienen que resucitar. Porque hace ya de eso, 2000 y pico de años, cuando Jesús expresó eso, y yo estoy seguro que ninguno de ellos están vivos todavía. Estoy seguro de que todos esos personajes que mataron a Jesús, todos están muertos. Entonces, si aquí dice, todo ojo le verá, incluso los que lo traspasaron o los que lo mataron, tendrán que verlo, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por causa de él. Amén. Tienen que resucitar antes de que Jesús venga para poderlo ver. ¿Cómo nosotros podemos confirmar eso? Hay algunos textos que confirman esto. Por ejemplo, vayamos al libro de Mateo. Libro de Mateo, el capítulo 23. Allí Jesús está hablándole a los escribas y a los fariseos. En el libro de Mateo, capítulo 23, los versos 37 hasta el 39. Dice allí, ese texto lo estudiamos durante la lección esta semana. Lamento de Jesús sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste? Vuestra casa os es dejada desierta. Dice el verso 39. Pues os digo que desde ahora, cuando Jesús estaba expresando esas palabras, desde ahora no volveréis a verme, ¿hasta cuándo? Hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús se lo expresó claramente a los escribas y a los fariseos que participaron en la muerte de él. Desde ahora ustedes no me van a volver a ver hasta que ustedes digan, bendito el que viene en el nombre del Señor, en su segunda venida. O sea que los escribas y los fariseos que participaron en la muerte de Cristo tendrán que verlo viniendo en las nubes en su segunda venida. Por tal razón, tienen que resucitar antes de que Cristo venga. Hay otro texto, Mateo 26. Mateo 26, el verso 64. Allí cuando Jesús estaba siendo interrogado, momentos antes de su muerte. Verso 64. ¿Qué dice allí? Jesús le dijo, voy a leer el 63 donde dice, pero Jesús callaba acerca de las acusaciones que les estaban haciendo. Dice que Jesús callaba, no respondía nada. Entonces el sumo sacerdote dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué dice el verso 64? Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo ¿cómo? En las nubes de los cielos. ¿Estamos conscientes de eso? Los escribas y los fariseos van a ver a Jesús cuando venga en las nubes.
Pilato lo va a ver, Caifás y todas esas personas que dijeron crucifícale, crucifícale, que conocían el mensaje, pero rechazaron el mensaje, que por eso Jesús expresó las palabras donde dice Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? O sea, ellos conocían el mensaje, pero rechazaron el mensaje de Dios. Señores, vamos ahora, ese es el primer grupo que va a resucitar en la resurrección especial. Yo he puesto la tercera, pero es realmente la primera resurrección, porque esa resurrección especial es antes de que Cristo venga en las nubes de los cielos. La resurrección de los justos será cuando Cristo esté en las nubes, que Él llame a los justos de la tumba. Pero esta resurrección especial es antes de que Cristo venga en las nubes de los cielos. Y ya ese es el primer grupo que hemos mencionado, ¿verdad? Del cual está compuesto la resurrección especial. Ahora vamos a analizar el segundo grupo. Apocalipsis 14, del 6 hasta el 13. ¿Qué encontramos allí en Apocalipsis 14? Del 6 específicamente hasta el 12. ¿Qué encontramos allí? Apocalipsis 14 del 6 al 12. El mensaje de los tres ángeles. ¿Desde cuándo se empezó a predicar el mensaje de los tres ángeles? ¿Solamente Agustín sabe eso? Desde 1844 se empezó a predicar el mensaje de los tres ángeles, ¿verdad? Y está allí enroscado en esos 7 versículos, Apocalipsis 14 del 6 hasta el 12. Allí está el mensaje de los tres ángeles. ¿Y cuáles son los que predican el mensaje de los tres ángeles? No todos. Los adventistas del séptimo día, específicamente, son los que predican ese mensaje. Usted le pregunta a un católico y ellos no predican ese mensaje. Usted le pregunta a un pentecostal y ellos no predican este mensaje. Hermano querido, ese mensaje es específicamente para los adventistas del séptimo día. Nosotros somos los que tenemos el compromiso de predicar este mensaje al mundo entero. O sea que desde 1844 se empezó a predicar ese mensaje y nosotros los adventistas somos los responsables de ello. Conscientes de eso estábamos, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice el verso 13 de Apocalipsis 14? Y oí una voz que me decía desde el cielo, escribe, bienaventurados, de aquí en adelante, ¿de cuándo en adelante? Desde que se empezó a predicar el mensaje de los tres ángeles, desde el año 1844 en adelante, porque ese texto forma parte de ese mensaje. Bienaventurados los que de aquí en adelante, ¿pero quiénes son esos? Los muertos que mueren en el Señor. Y ahora viene una pregunta. ¿Será que Pablo, Pedro, Juan, todos los discípulos y todos los cristianos de aquel entonces que murieron en Cristo, ¿no son bienaventurados ellos? Son bienaventurados porque van a ser parte del pueblo de Dios, ¿verdad, Miguel? Pero ¿por qué aquí el texto dice, Apocalipsis 14, 13, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor? O sea, que los que murieron de ahí para atrás no son bienaventurados. De ahí para adelante, ¿verdad? Parece que hay algo especial para ellos. Los muertos que murieron desde 1844 en adelante. O sea, los que murieron bajo el mensaje de los tres ángeles. Los que murieron creyendo en el mensaje de los tres ángeles, de ahí para adelante son bienaventurados. Hay una bienaventuranza especial para cada uno de ellos. Sigue diciendo el texto, sí, dice el Espíritu, confirmando esto, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Descansarán de su trabajo, pero sus obras siguen. ¿A qué se refiere esto?
Eso me llama mucho la atención en este texto, porque hay algunas teorías de que los muertos en Cristo, los justos, cuando mueren se van al cielo y los impíos se van al infierno. Aquí me dice el texto que descansarán, o sea que no están ni en el cielo ni en el infierno, están en el sepulcro. Pero dice que sus obras con ellos siguen, o sea, los que murieron de 1844 en adelante, sus obras continúan. ¿Cómo continúan las obras de los que murieron desde 1844 en adelante? Hermana, el mensaje que ellos predicaron y que nosotros tenemos en el espíritu de profecía. Por ejemplo, Elena de White, ¿verdad? Murió después de 1844, ¿verdad? Murió creyendo en el mensaje de los 3 ángeles. Pero las obras de Elena continúan haciendo su efecto hoy en día. El esposo de ella. Los frutos continúan hoy en día, ¿verdad? O sea, ellos están muertos, pero sus escritos siguen haciendo su trabajo hoy en día en cada uno de nosotros. El árbol sigue dando fruto. Claro, ellos hicieron su trabajo ya. Aunque ellos murieron, pero sus obras con ellos continúan. Y hay una bienaventuranza especial, que eso significa en el idioma original, bienaventurados, dice aquí el verso 13, bienaventurados los de aquí en adelante, los muertos. La palabra bienaventurado en el original significa felices. Ahora, es difícil un muerto ser feliz, pero son felices o van a ser felices porque hay algo especial para ellos. Ellos serán parte de la resurrección especial antes de que Cristo venga. O sea, tendrán un privilegio o tendremos, porque todos nosotros, es para nosotros que estamos predicando, y eso se refiere a nosotros, tendremos un privilegio de ver la venida de Jesús desde el principio hasta el final. Los demás justos de 1844 para atrás van a resucitar cuando Cristo esté en las nubes de los cielos, allí que llame a su pueblo. Pero los que mueran bajo el mensaje de los 3 ángeles, los adventistas del 7º día, van a poder disfrutar junto con los que mataron a Jesús de su segunda venida desde el principio hasta el final. La hermana Elena de White aclara, tanto en el conflicto de los siglos como en primeros escritos, que ese proceso va a tomar varios días. O sea que antes de que Cristo venga, va a surgir esa resurrección especial, compuesta por un grupo de impíos que participaron en la muerte de Jesús y compuesta del grupo de adventistas que murieron creyendo en el mensaje de los 3 ángeles. ¿Estamos conscientes? Entonces ya sabemos que hay ¿cuántas resurrecciones? 3 resurrecciones. La Biblia habla de la primera y la segunda de manera general, de cuando Cristo venga en su segunda venida y después del milenio. Pero yo de manera particular pongo esta como primera resurrección porque es antes de que Cristo venga. ¿Por qué la Biblia no lo menciona así? Porque no es una resurrección general. Es una resurrección parcial o especial. Por eso no lo presenta así. Pero hay 3 resurrecciones. La resurrección especial, que es antes de que Cristo venga, compuesta de injustos que mataron a Jesús y de los que murieron en el mensaje adventista. La resurrección de los demás justos, ¿verdad? Que murieron antes de 1844, será cuando ya Cristo esté en las nubes. Y la resurrección de los impíos, que será después de los 1000 años que estaremos reinando con Cristo en el cielo. Hasta aquí estamos claros, ¿verdad? Ahora bien, necesitamos confirmar esto y para ello quiero que vayamos al libro de Daniel. Siempre que se esté estudiando el libro de Apocalipsis, es bueno estudiarlo junto con el libro de Daniel, porque el libro de Daniel y Apocalipsis, desde cierto punto de vista, es el mismo libro. Lo que pasa es que el libro de Daniel es una profecía y el libro de Apocalipsis es una revelación. Lo que se escribió en Daniel se explica en Apocalipsis.
Por eso es importante que esos dos libros se estudien de manera simultánea. Entonces vayamos al libro de Daniel, el capítulo 12, libro de Daniel, capítulo 12. Allí vamos a analizar algunos textos. Libro de Daniel, capítulo 12. Dice aquí, voy a leerle los versos 11 y 12. Daniel 12, 11 y 12. Para que entremos en un poco más de detalle. Dice allí, desde el tiempo en que se ha quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. 1290 días. Dice el verso 12, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Hay otra bienaventuranza en Daniel 12. Bienaventurado, que dice el texto, el que espere y llegue a 1335 días. Y ahora yo me pregunto, ¿cuándo se cumplieron los 1335 días? ¿Alguno de ustedes sabe? Tanto los 1290 días como los 1335 empezaron en la misma fecha, pero terminaron en fechas diferentes. Me explico. Los 1290 días tienen referencia con los 1260 días, o los 1260 años. O sea, van unidos esas dos fechas. ¿Que terminaron cuándo? Los 1260 años. ¿Cuándo terminaron? 1798. Señores, nosotros decimos ser adventistas y creo que como adventistas debemos de estar claros con estos temas. Por lo menos estas fechas debemos de estar conscientes. En 1798 terminaron los 1260 años y ahí también terminaron los 1290 años. Ahora, ¿cuándo empezó los 1290? En el año 508. 30 años antes de que empezara la gran persecución de la Edad Media, que se llevó a cabo en los 1260 días. ¿Empezó cuándo? 508 después de Cristo. Allí empezó lo que dice, desde el tiempo que se ha quitado el sacrificio continuo, 508 después de Cristo, cuando el rey Clodoveo I primero derrotó a los visigodos en ese año, y luego que los derrotó, se unió el cristianismo católico junto con el papado, y entonces esa unión le dio fuerza al sistema papal, y de ahí entonces, en el año 538 después de Cristo, fue que empezó la gran masacre del pueblo de Dios. Pero desde el año 508, entonces fue que empezó realmente lo que fue quitado el sacrificio continuo. En ese mismo año 508 después de Cristo, comienzan también los 1335 días o 1335 años. ¿Y cuándo terminan? Esos años terminan entre el año 1843 y entre el año 1844. Cuando empieza entonces el mensaje de los tres ángeles, ¿verdad? Sabemos que en esa fecha, en el 1844, fue que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, y ahí termina los 1335 días o 1335 años. Por eso dice el verso 12, bienaventurado, lo mismo que Apocalipsis 14:13, bienaventurado el que espere y llegue a 1335. Lo que pasa es que de parte de Daniel se ve de aquí para allá y de parte de Juan se ve de aquí para allá. Es diferente. Daniel, en el libro de Daniel dice, bienaventurado el que espere y llegue. Y en el libro de Apocalipsis, Juan dice, bienaventurado el que de aquí en adelante, refiriéndose a la misma fecha,
1844. O sea que tanto en Daniel como en Apocalipsis se ve que hay una bienaventuranza, hay algo especial para los que de ahí en adelante mueran en el Señor. Y hay muchas personas, amigo querido, yo he escuchado pastores, incluso adventistas, que están errados en esto, que tienen estas fechas como que se cumplieron en el pasado, pero que también las fechas literales se van a cumplir en el futuro. Y yo de manera personal no creo eso. No creo eso porque si nosotros leemos en el verso 4 de Daniel, en Daniel 12:4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. O sea, el libro de Daniel, recordemos que no todo se podía comprender. Ni siquiera el mismo Daniel podía comprender una parte del libro de Daniel. Y él, inquieto por saber lo que decían allí, el ángel le dijo a Daniel, no te preocupes por eso, Daniel. Cierra las palabras, sella el libro, porque eso se va a entender en el tiempo del fin. Y entonces, en Apocalipsis capítulo 10, vemos que se le aparece un ángel a Juan que le dice, ve, busca el librito, ¿verdad? Y ábrelo, y allí va a tener un mensaje, tú te lo vas a comer, ese librito te va a hacer dulce en la boca, pero en el vientre te va a hacer amargo, ¿verdad? Entonces ya en esa fecha ya el librito está abierto. Y el ángel le dijo a Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. O sea que cuando Juan ve el libro abierto, ¿en qué fecha estamos? En el tiempo del fin, porque eso fue lo que el ángel le dijo a Daniel. Entonces, ¿cuándo se abrió el librito? ¿Cuándo empezó a entenderse el mensaje de Daniel? A partir del año 1844. Cuando muchas personas empezaron, por ejemplo, el movimiento milerista, empezaron a escudriñar esta profecía de las 2300 tardes y mañana, ¿verdad? Y allí fue que empezaron a tener el conocimiento del libro de Daniel. Allí entonces empieza el tiempo del fin. Déjenme decirle que hay dos expresiones parecidas pero diferentes. Lo que es el tiempo del fin y el fin del tiempo. No es lo mismo. El tiempo del fin es un periodo de tiempo que abarca desde 1800 o desde 1798 hasta que Cristo venga. Desde ahí abarca el tiempo del fin. Ahora, el fin del tiempo es cuando Cristo venga, que ya no hay oportunidad. Por eso es que son expresiones parecidas, pero son diferentes. O sea que ya, según Apocalipsis, cuando el libro es abierto en 1844, estamos en el tiempo del fin. Y en esa fecha, cuando el ángel en Apocalipsis 10 le dice, el tiempo no será más. ¿El tiempo qué cosa? No será más. Refiriéndose a qué? A tiempos proféticos. O sea que de ahí en adelante no iba a haber más profecías de tiempo. O sea, las 2300 tales y mañana tenía que cumplirse hasta 1844. Los 1260 años tenía que cumplirse hasta ¿cuándo? Hasta 1844. Los 1290 años tenía que cumplirse hasta 1844. Y los 1335 años tenía que cumplirse hasta 1844. De ahí para adelante no hay profecía de tiempo, hermano querido. Por tal razón, yo entiendo que todas esas profecías que dice aquí se cumplieron, o sea, todas esas fechas llegaron hasta 1844. Y como dice el verso 12, bienaventurado el que espere y llega a 1335 días, entonces es hasta 1844. De ahí en adelante hay una bienaventuranza especial para los que mueran en el mensaje adventista. Ahora, vayamos al versículo 2 de Daniel 12. Daniel 12, verso 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. ¿Cómo empieza el texto diciendo? Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. O sea, no son todos, porque si son todos, dice todos. Pero aquí dice muchos. O sea que
muchos es un grupo selecto. O sea, si yo digo muchos de ustedes van a salir por la puerta, yo indico que algunos van a salir y otros se van a quedar. ¿Sí o no, Miguel? El texto dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. No todos serán despertados, porque aquí se está refiriendo a la resurrección especial. Y ahora sigue diciendo el texto. Unos para vida eterna, los adventistas del séptimo día, y sigue diciendo, otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahí está el complemento de la resurrección especial. Muchos, no todos, muchos serán despertados, ¿verdad? De los que duermen en el polvo de la tierra. Unos para vida eterna y otros para confusión. Los de la vida eterna son los que mueran creyendo en el mensaje adventista del séptimo día, en el mensaje de los tres ángeles. Y los de la condenación perpetua son los que van a tener que resucitar a aquellas personas que participaron en la muerte de Jesús y los enemigos más fuertes que él tuvo en su ministerio. Entonces, compuesto de esos dos grupos es la resurrección especial, hermano querido. Y la pregunta es, ¿esto tiene algo que ver con nuestra salvación? Y la respuesta es que sí. Porque si no tuviera nada que ver con nuestra salvación, no se hubiera escrito en la palabra de Dios. Y lo segundo es que hay algo negativo en esto, y es que hay muchas personas que creyeron en el mensaje de los tres ángeles, que fueron adventistas durante un tiempo, pero que le dieron la espalda a Dios y rechazaron el mensaje de los tres ángeles. Pero conocieron el mensaje de los tres ángeles. Ustedes saben qué va a pasar con ese grupo de personas que creían en el mensaje de los tres ángeles y se retrocedieron. Esos van a resucitar en la resurrección especial también. Pero van a ser parte del grupo de los que van a resucitar para condenación. Y ahí entonces que entra en juego en lo que tiene que ver este mensaje para nuestra salvación. Todos nosotros que estamos aquí, que hemos creído en el mensaje de los tres ángeles, estamos claros y conscientes y seguros de que cuando Cristo venga en las nubes de los cielos y resucite a su pueblo, ninguno de los que estamos aquí vamos a resucitar en esa fecha, si hemos muerto antes de eso. Ninguno vamos a resucitar, porque todos los que estamos aquí, que hemos creído en el mensaje de los tres ángeles, vamos a resucitar en la resurrección especial. Todos. El que muera creyendo va a ser parte de los justos. Ahora, el que eche para atrás, que renuncie a ese mensaje, va a resucitar en la resurrección especial, pero del grupo de los injustos. Por eso es muy importante este mensaje. Y tiene que ver mucho con nuestra salvación, porque tenemos que tomar una decisión. Nosotros, gracias a Dios y este mensaje que tenemos, conocemos la verdad. Pero hay muchas personas que se desesperan. Hay muchas personas que le dan la espalda a Dios y rechazan la verdad, rechazan el mensaje. Así que es de suma importancia que cada uno de nosotros tenga mucho que ver con eso. O sea, ya estamos conscientes de que habrá tres resurrecciones. La resurrección especial, que será compuesta de los impíos que mataron a Jesús, y será compuesta de los que murieron en el mensaje de los tres ángeles. La resurrección general de los justos, que será cuando Cristo venga, y la resurrección de los impíos, que será después del milenio. Ahora, quiero que vayamos, quiero leerle aquí algunas citas que tengo del libro de profecía, del libro El conflicto de los siglos, específicamente en el capítulo 41, las páginas 621, 624 y 628, donde habla de la liberación de los justos. Pero antes de eso quiero leerle el capítulo 12 de Daniel, los versos 1 y 2 unidos. Capítulo 12 de Daniel,
los versos 1 y 2 unidos. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Cuando habla acerca de aquel tiempo se refiere al tiempo de angustia, ¿verdad? Cuando estén cayendo las plagas, las 7 plagas que menciona Apocalipsis. Será un tiempo de angustia porque el pueblo de Dios estará siendo perseguido, encarcelado, van a querer matarnos, ¿verdad? Y será un gran tiempo de angustia. Pero dice el verso 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Esta liberación se va a efectuar todavía cuando estén cayendo las plagas. En el transcurso de la quinta, la sexta y la séptima plaga, allí que se va a efectuar esta liberación. O sea que todavía Cristo no habrá venido. Todavía estaremos bajo las plagas, ¿verdad? Bajo ese gran tiempo de angustia. Y ahí mismo dice, seguido del verso 1, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea que allí de manera más clara podemos ver que esa resurrección se va a efectuar todavía cuando estén cayendo las plagas que menciona Apocalipsis. Cuando el pueblo de Dios, los 144,000, que serán los que estén vivos, que no gusten la muerte, cuando sean libertados el pueblo de Dios, en el mismo instante, dicen en el libro de Apocalipsis, que habrá un terremoto tan fuerte que las tumbas se abrirán y en ese instante es que va a surgir la resurrección especial de los justos y los impíos que mataron a Jesús. O sea que es antes de que Cristo venga en su segunda venida. Ahora quiero leerle esos textos que se encuentran en el libro en el conflicto de los siglos, la página 621, 624 y 628. Para que nosotros estemos más claros, y aquí la sierva del Señor lo confirma esto. No lo voy a leer todo lo que tenía aquí por razones de tiempo, pero dice aquí este párrafo. Conflicto de los siglos, página 621. Eso es en la edición digital. Es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. Sale el sol en todo su esplendor. Sucédense señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro. Miran los justos, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. La naturaleza entera parece trastornada. Los ríos dejan de correr. Nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas con otras. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible de donde baja la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas diciendo, hecho es. Y ahora viene la parte clave. Esa misma voz sacude los cielos, ¿verdad? Y la tierra síguese un gran terremoto. Déjeme ver, porque la parte donde quiero leer no la encuentro. Ok, aquí la encontré. Dice aquí, después de todo eso, dice, los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua, lo mismo que Daniel 12:2. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Los que lo traspasaron, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo, y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles
y los obedientes. Creo que más claro de ahí no canta un gallo. Dice allí la sierva del Señor que las tumbas se abrirán cuando estén pasando todas esas plagas, en la sexta y la séptima plaga, las tumbas se abrirán. Los fieles se levantarán, los que murieron bajo el mensaje del tercer ángel se levantarán para contemplar gloriosamente la venida del Señor. Y los que mataron a Jesús y sus enemigos más acérrimos también tendrán que ver y reconocer que realmente Dios era el Rey de Reyes y Señor de señores. Hermano querido, hay 3 resurrecciones que menciona la Biblia. 2 de ellas son generales y una especial. Nosotros no vamos a resucitar en la primera resurrección general. Vamos a resucitar si morimos antes de que Cristo venga en la resurrección especial. Pero habrán 2 grupos en esta resurrección especial. La pregunta es: ¿de qué parte o de qué grupo queremos ser nosotros en esa resurrección especial si llegamos a morir? ¿De los que participaron en la muerte de Cristo? ¿O de los que murieron creyendo fielmente en el mensaje de los 3 ángeles? Creyendo en el sábado, creyendo en el santuario, creyendo en el juicio investigador, creyendo en Cristo como nuestro Salvador, y que resucitemos y contemplemos glorioso la segunda venida de Jesús, y que podamos decir: he aquí nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Es mi deseo, hermano querido, de que nosotros hoy en día afiancemos nuestra fe en el mensaje de los 3 ángeles, en el mensaje adventista, en la palabra de Dios. De que cada día nosotros empecemos a escudriñar su santa palabra, empecemos a investigar, a profundizar. Hay muchos mensajes en la Biblia, mensajes de salvación, mensajes de amor, mensajes de ternura y perdón. Pero muchos de nosotros obviamos esos mensajes que competen a nosotros. Y a eso es que la palabra de Dios llama verdad presente. Hay muchos mensajes que tenemos que predicar. Decirle al mundo realmente, hablar de lo que está pasando en la actualidad hoy en día. Y la realidad es que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto a buscar a su pueblo. Y nosotros hoy tenemos que tomar una decisión. Si seguir a Jesús o darle la espalda a Jesús. De manera personal, yo no quiero ser ni del grupo de los impíos de la resurrección especial, ni del grupo que resucite después de los 1000 años. Si yo llego a morir antes de que Cristo venga, yo quiero ser parte de esa resurrección especial, pero de los justos. Y es mi deseo también de que cada uno de ustedes formemos parte de ese grupo de justos. Por tal razón, hermanos queridos, tengo para decirte en esta hora que hoy es el día de salvación. Hoy es el día de buenas nuevas. No hay momento para desperdiciar el tiempo, para dejar mi decisión para tomarla mañana. Mañana puede ser tarde. Mañana la puerta de la gracia puede ser cerrada para mí. Por 2 razones. Porque yo no sé cuándo Cristo va a venir. Y antes de que Cristo venga, cuando Él se levante, que dice Daniel 12:1 que Miguel se va a levantar, eso significa que va a salir del lugar santísimo donde está intercediendo, se va a quitar su ropa de sumo sacerdote y se va a poner la ropa de Rey de Reyes. Desde ese momento la gracia se terminará. ¿Cuándo será esto? Yo no sé decirte, no hay una fecha para esto. Solamente Dios lo sabe. Por tal razón debemos de estar listos hoy, porque puede ocurrir en cualquier momento. Y lo segundo es que nada nos puede asegurar o garantizar
de que mañana estaremos vivos, ahorita en la tarde. E inmediatamente nosotros morimos, también la puerta de la gracia se termina, se cierra para nosotros. Por tal razón, hermano querido, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de buenas nuevas. Hoy es el día de nosotros decirle sí a Cristo y no al pecado. Yo quiero estar en el reino de los cielos. No importa que yo sea de los 144,000 que van a esperar a Jesús sin gustar la muerte, o si seré parte de la resurrección de los justos especial, no importa en qué grupo yo esté, pero quiero estar en el reino de los cielos. Pero yo no quiero estar solo. Así como yo me siento bien con ustedes, compartiendo, disfrutando, mi deseo es de que todos ustedes también se salven. De que todos en el cielo disfrutemos con nuestro Señor Jesucristo y celebremos esa gran boda que el Señor hará, que estaremos sentados en esa mesa inmensa, kilométrica, pero que vamos a poderla disfrutar desde el principio hasta el fin, donde habrán alimentos saludables y el mismo Dios nos va a servir. Eso será maravilloso. Pero la decisión tenemos que tomarla hoy y ahora. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Mañana puede ser muy tarde. Todavía hoy hay esperanza para cada uno de nosotros.